tiene que pasar esto. Hago clic acá, pongo un input y se tiene que dar otro comportamiento. Acá esto no es así. O sea, ante una misma entrada pueden haber diferentes salidas, como dijo Mika, y no sabemos bien cómo es que pasa. Entonces, ese es un primer desafío que tenemos que tener en cuenta a la hora de encarar el testing. Otro desafío es que es un aprendizaje dinámico y que las nuevas versiones se van dando a través de actualizaciones del sistema de forma dinámica, alimentando de nuevos datos, haciendo cambios de parámetros, y esto lo que genera es que también cambia ese paradigma donde nosotros, bueno, encontramos un issue, se lo reportamos, va al desarrollador, debuguea línea por línea, encuentra, cambia, nuevo deploy y probamos. Acá no, hay que ver qué pasa, se hacen ajustes, como dijo Mika, va al data scientist o se genera ahí ese análisis de información y se vuelve a generar una nueva versión donde se ajustaron parámetros o se alimentó de nuevo el modelo. Y lo último es la naturaleza de caja negra. Nosotros debemos estar familiarizados con lo que son las pruebas de caja blanca o caja negra. Esto yo lo siento medio parecido, pero va más allá. O sea, no sé, como dijo Mika, no sabemos qué carajo están pasando ahí. Entonces no sabemos cómo se va a comportar. Entonces tampoco es más difícil diseñar casos de prueba en ese sentido. Entonces, teniendo estos principales desafíos, lo siguiente que quería llevarlo es, bueno, algo más conocido para nosotros, que son, por ejemplo, las pruebas funcionales y las pruebas no funcionales. Dentro de lo que son las pruebas, dentro de lo que son las pruebas funcionales tenemos la típica prueba de integración, prueba de regresión, etcétera, etcétera. Pero que eso también se puede aplicar con lo que son, por ejemplo, una prueba de integración con no sé, tenemos una página web que le integramos un chatbot, podemos ver cómo se comporta esa página web con el chatbot. Ahí tenemos una prueba de integración. Pero nos quedaríamos cortos porque no sabemos si el chatbot nos está respondiendo cosas correctas o no, o está dentro de determinados parámetros. Entonces ahí lo primero que tenemos son las pruebas de exactitud y las pruebas de precisión. Ahí las junto porque en esto lo que estamos buscando es saber, bueno, con qué rango de confiabilidad o qué rango de confianza tengo yo de las respuestas que me está dando el sistema. Por ejemplo, con las pruebas de exactitud que tenemos, ahí vemos, bueno, de todas las predicciones verdaderas que nos dio el sistema, comparado con todas las predicciones que nos dio el sistema, está o no está dentro de un rango esperable que nosotros queremos en ese momento. Lo mismo que pruebas de precisión con falsos positivos o falsos negativos. Ahí, por ejemplo, si tenemos un sistema de detección de fraudes, es importante ver que, bueno, que si tengo un falso positivo, no, o sea, es preferible tener un falso positivo antes que un falso negativo. Pero si tenemos, por ejemplo, un sistema de salud que me va a dar un diagnóstico, no, si le erra está medio complicado. Después, lo que son las pruebas de sesgo. Esto es algo re importante porque todos los usuarios que utilicen el sistema se tienen que poder ser valorados de la misma forma. Imagínense un sistema que va pasando CVs y se va fijando en las personas. Puede llegar, si tiene un sesgo, por ejemplo, de raza, sería un problema. Entonces, también ver, bueno, los datos con los que estamos alimentando ese modelo, ¿están sesgados, no están sesgados? Había otro ejemplo, no sé si, me pareció muy gracioso que lo vi en Twitter, de que se le pedían fotos no sé, de un vikingo y lo hacía de raza negra, o porque estaba sesgado para el otro lado, ser demasiado inclusivo y se estaba salteando sesgo, o sea, demasiado inclusivo para lo que se buscaba. Después, por ejemplo, tenemos las pruebas de robustez. En esto es, bueno, ver cómo se comporta el sistema y cómo
cómo se comporta el sistema ante entradas no esperadas o que no están del todo claras. Por ejemplo, no sé si les pasó en la pandemia, los que tenían Face ID en el celular, les dejó de andar con el tapaboca. Ahí el sistema no estaba preparado para recibir una cara con tapaboca, pero no se rompía. O sea, y si cada vez que abríamos el celular se nos rompe, no está bueno. Después se actualizó y hoy en día podemos, por suerte, abrir un celular con el tapabocas porque a mí me molestaba bastante. Y las pruebas de interpretabilidad es, bueno, qué tan comprensible es lo que nos devuelve el modelo ante un determinado pedido. Por ejemplo, si tenemos un chatbot, bueno, que sea coherente o que se pueda leer lo que nos devuelve, o si tenemos, no sé, un sistema de recomendaciones de películas que se entienda y sean coherentes esas recomendaciones. Bueno, pasando a lo que son pruebas no funcionales, hay un montón, me quedé con pruebas de performance y seguridad que son más o menos las que más suenan. En esto es yo lo siento que es parecido en lo que es pruebas de rendimiento a la performance común y corriente, donde está bueno, por ejemplo, evaluar los tiempos de respuesta, los tiempos de carga, el gran volumen de solicitudes simultáneas, porque son sistemas que llevan un montón de procesamiento y si hay muchas llamadas concurrentes, se puede llegar a complicar. No pasa, y es bastante caro. Pasa, por ejemplo, que el chat GPT cada tanto te dice, hay mucha gente, no se puede, espera un ratito, y es por esto mismo. Y las pruebas de seguridad es que los datos, si hay datos sensibles, que estén protegidos, eh, que, que haya protección ante las alucinaciones de la CIA. Una alucinación es, bueno, ante una entrada eh, random, el modelo te devuelve algo que parece totalmente coherente, pero no tiene nada que ver y no tiene eh, fundamentos. Y bueno, y tenemos que estar protegidos ante eso, porque volviendo, por ejemplo, al ejemplo de un diagnóstico médico, si pira el modelo, puede ser bastante peligroso. Y nuevamente los bias de sesgos referente a la seguridad. Ya donde haya un sesgo un poco más complicado, sensibles, se puede llegar a complicar. Y bueno, y acá eso, rapidito como para ir terminando, y ya también le damos pie a mi tocayo. ¿Cómo nos puede ayudar la IA en nuestro día a día? O sea, esto es un poco, bueno, cómo cubás, cómo tenemos en cuenta a la hora de enfrentarnos a la IA, bastante por arriba, y ahora en nuestro día a día nos pueden ayudar bastante. Bueno, ahí está. ¿Cómo nos puede ayudar? Bueno, con creación de casos de prueba, nosotros podemos agarrar y darle información a un modelo, ya sea ChatGPT o lo que sea, teniendo cuidado, por ejemplo, de no revelarle datos sensibles del proyecto, porque puede llegar a ser un problema. Pero nos puede llegar a ayudar y podemos decirle, bueno, quiero que me devuelvas los casos de prueba en este formato y te los escriba y acelere ese proceso, ayudando a mejorar el cubrimiento. Le podemos dar nuestro cubrimiento inicial y pedirle recomendaciones o ideas de cómo probar cosas. La escritura de scripts automatizados ahí que nos ayude a lo que es la codificación de código. Reconocimiento de imágenes, por ejemplo, en nuestro laburo nos ha pasado, o a veces es común de tener que, no sé, verificar PDFs, comparar imágenes, nos puede llegar a ayudar. Y también, ¿por qué no?, a reportar bugs. O sea, también configurar que una salida o un determinado formato y darle un poco de información y que ya nos escriba todo en precioso con pasos y resultados y todas esas cosas. Y puse y más porque también quería abrir a la gente acá presente a ver si se les ocurre algún otro uso
o si no los vamos a ver con Mati. A ver si hay gente. Sí, o si quieren preguntar. Sí, ese creo que también es para vos. Bueno, gracias chicos por la paciencia. Tuvimos muchos temas técnicos, encontramos bugs al toque, nos explotan la cara, cosas. Estamos acostumbrados. Leo la pregunta. Para lo que es alimentar el modelo, ¿hacen pruebas sobre los flujos de ETL o la estrategia que usan para esa carga de datos? ETL son las transformaciones. En realidad hay que hacer pruebas para todos. O sea, cada paso que hagamos tenemos que validar si los datos están balanceados. O sea, los data scientists hacen esas tareas, pero está bueno que QA como revalide, porque además, o sea, los datos es lo principal. Si los datos están mal, todo va a estar mal. O sea, es como no puede pasar magia. No es magia, es matemática. Así que, o sea, siempre, en cada paso hay que hacer pruebas. Como que esa es un poco la respuesta. Sí. Primero, gracias por la conferencia, por la charla. Yo noté algunas cositas que me generaron dudas y, bueno, un poquito más práctica. Hubo un momento que hablaron de que, o sea, en el flujo de proceso de desarrollo de este tipo de negocio, hay un momento que participan roles del data scientist, el analista de datos, y tal, se transforman los datos, hay developers de box, ok. Iba a preguntar, cuando se está en desarrollo y se crea un modelo o modelos, se hacen pruebas con los desafíos que ya mencionaron, y el modelo en definitiva va a ir a producción en algún momento, ¿ok? La pregunta es, cuando el modelo está en producción y el modelo cuando se creó tenía, digamos, un 96% de confianza o lo que fuera, el modelo se actualiza después en algún momento en función de la data real que vino de producción, digamos, para ejemplificar. Tú hiciste un modelo que te dice que los hombres que compran cerveza también compran pañales, ¿verdad? De hecho, Había algo así. Es real. Son clusterizaciones, son clústeres, y entonces en las tiendas se van a poner siempre los pañales a la cerveza porque se sabe que el que compra cerveza compra pañal también. Ok, tu modelo predijo eso, pero en la práctica no pasó así. Compraban cerveza y no compraban pañal, compraban toallitas húmedas, qué sé yo, otra cosa. Esa data que en algún momento la tuviste en producción, que fue lo real, después el modelo se actualiza dentro de ese ciclo de desarrollo, lo vuelven a leer, por ahí viene la duda. Sí. Primero, en realidad quería hacer una aclaración porque, o sea, hay modelos que descubren patrones y un patrón sería que detectó que los hombres que compran pañales también compran cerveza. Eso es un hecho, en realidad, que el modelo detectó. Pero por otro lado, sí, hay otros modelos que, o sea, funcionan de determinada manera, por ejemplo, para el ejemplo que siempre se pone clasificación de gato o perro. Y vos descubriste que en realidad si el gato es negro, no lo detecta. Entonces, eso es un error en el modelo que seguramente en los datos, entonces hay que volver a reentrenarlo con datos nuevos. Sí, todo eso se hace, pero no es automático, ¿no? O sea, alguien se tiene que dar cuenta de eso, podemos tener algo automatizado que se dé cuenta, ¿no? Pero el proceso es manual y requiere en cada paso también, o sea, básicamente es como hacerlo de nuevo, ¿no? Como validar cada uno de los pasos antes de poner una nueva versión en producción y verificar que todas las otras cosas sigan funcionando como funcionaban antes, porque capaz que yo corregí eso, pero
ahora tiene otro error. No sé si contesté ahí. Yo tengo una pregunta, perdón. ¿Cómo influye? No, hay mucho campo, digamos, para la automatización de pruebas en este tipo de aplicaciones que utilizan inteligencia artificial, porque no se me ocurre más que lo básico de ver que esté ahí el chatbot y que se pueda abrir, pero ya las respuestas como varían tanto, o no, o sea, Hay herramientas que te permiten automatizar pruebas. Por ejemplo, una de ellas se llama Promfu, hay otra que se llama Giscard, que, o sea, eso es para LLMs, no específico. Después para los otros sistemas habrá otras cosas, pero es como todo muy nuevo también, ¿no? Esas herramientas como que se van actualizando a medida de que se van descubriendo cosas o necesitando. O sea, si está la necesidad y no está implementado, alguien lo va a implementar. Yo quería agregar ahí, a mí me pasó en un trabajo, una vez estábamos trabajando sobre un chatbot, que no le gustaba que digan chatbot, además. Y claro, todo venía visto en popa cuando las pruebas eran las distintas entradas. Siempre la finalidad o la salida querían que sea una y básicamente es la que define el negocio. Entonces, bueno, dependiendo de la intención de las palabras, la intención de las frases, las oraciones, que no sé, tenían peso, lo que fuera, nada, se iban devolviendo cosas embebidas en el sistema, ¿no? Te devolvía la factura del teléfono, lo que fuera. El problema fue cuando avanzó tanto que terminó convirtiéndose en un asistente virtual de video, básicamente. Entonces, las pruebas, digamos, automatizadas ya carecían un poco de leer un texto, de leer lo que te o leer un PDF o leer tal cosa, sino que era empezar básicamente una conversación, ¿no? O sea, la prueba de la conversación. Entonces, tuvimos un desafío ahí que era cómo automatizar una entrada y una salida y una respuesta válida en función a eso, ¿no? A un video, a una conversación. Entonces, claro, había que tener algún sistema que pudiera conversar con el chat y demás. Y bueno, fuimos un poco locos hasta que se terminó creando uno. No lo hicimos nosotros, pero como decimos, ¿no? O sea, vamos como avanzando todos en bloque. Vemos una funcionalidad nueva, digamos, que tiene bebida y al rato va a salir algo que lo va a poder cubrir, digamos, en temas de, no sé, en este caso de automation. Si podíamos validar expresamente el motor de learning, pero claro, no lo otro, y bueno, así vamos. Video gris, AI se llamó, pero nada, es eso. Como que, nada, vamos avanzando ahí por punto, me parece. Ahí tienen otra charla. No sé si había más preguntas. ¿Podría pasar los nombres? Frankfurt y Giscard, sí. Allá atrás hay preguntas acá. ¿Y cuál fue la experiencia? ¿Cuáles fueron los desafíos principales? ¿Qué consideraciones han tenido tanto con la parte de learning, con los embeddings, con la búsqueda semántica, con todo ese tipo de cosas? Conocer más de experiencias, pero Sí, sí, la primera vez que hicimos eso, el principal desafío que tuvimos fue la estimación. O sea, le erramos horrible y nos llevó un montón de tiempo, incluso digo, a reimplementar cosas que después descubríamos como que lo que habíamos pensado no funcionaba bien. Incluso digo, ahora estamos en proceso de reimplementación del RAG que hicimos, como que nunca para. Eso como primero. Después, no nos ha tocado todavía hacerlo sobre grandes volúmenes de datos, entonces creo que la parte de embeddings todavía como que no tuvimos mucho problema con eso, en qué embeddings elegir, simplemente elegimos más bien el modelo a utilizar y a partir de eso ya como que de la mano van los embeddings. Pero sí, entiendo que
ya cuando se ponga más complejo y la búsqueda semántica, no solamente a nivel de embedding, sino de cómo modelás tu base de datos, que tal vez sea mejor usar una base de datos de grafos, que es algo de lo que estamos investigando. Porque para indexar grandes cantidades de datos, si no va a como demorar mucho la consulta. Después también, otra cosa, no es un desafío, pero que como que lleva tiempo, es importar desde distintas fuentes de datos y nada, que también ahí hay que hacer pruebas de si la información que se está trayendo bien la información, si cuando haces RAG, bueno, toma en cuenta esa información o te tira cualquier fruta. Y ahí, bueno, para el caso particular es que estamos trabajando, usamos PromFu para hacer todas las pruebas y como decía él, incluimos, se me complicó ahí, incluimos como una conversación entera para testear, porque al principio, o sea, la primera prueba que hicimos, dijimos, anda bárbaro, claro, no habíamos puesto como una conversación entera y nos pasaba que después en la vida real, cuando chateábamos, o sea, cuando lo probábamos a mano, no funcionaba bien o como que no tomaba el contexto de los mensajes anteriores que vos le habías puesto. ¿Qué más? PromFu usa LLMs para testear LLMs, básicamente. Te permite comparar, por ejemplo, dos prompts, comparar las salidas de los prompts y además lo que te permite hacer es decirle, yo quiero que cuando recibe esta entrada, quiero que devuelva algo que, por ejemplo, estás testeando contenido para niños. Y entonces decís, quiero que el contenido sea válido para niños. Como que le podés poner cosas así en lenguaje natural y en realidad usa por atrás un LLM que podés elegir cuál para validar eso. Que puede funcionar mal también. Habría que ver quién decidió esa herramienta. No, lo bueno en realidad es correr el mismo test varias veces para ver que todos los tests pasan. ¿Está contemplado que, por ejemplo, el resultado de las pruebas no es lo mismo hacer una prueba en un campo numérico que le tires una letra y te tires un error, de repente en un campo donde utilices la IA y tengas que meterle como una frase grande y tenga que tener un resultado? Digamos, está contemplado el tema del tiempo de las pruebas, porque ya difieren la cantidad de pruebas que vos haces en un campo con la IA, ¿no? De hallar muchas más horas de repente, y eso se contempla en la industria actualmente. Sí, o sea, como decía, a veces nos cuesta estimar porque, o sea, como nunca lo hicimos, tiramos ahí más o menos y bueno, vamos aprendiendo en el proceso. Pero sí, obviamente que se tiene que tomar en cuenta porque si no, o sea, la empresa va a salir perdiendo y le va a salir más caro el proyecto. Pero sí. ¿Hay más dudas en el chat tampoco? No. Mati va a dar la charla ahora. Muy bien. Bueno, gracias. Gracias. Vamos a hacer el proyecto.